Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, al igual que sus familias. Alguna alumna que anda con algún problemita particular, ojalá que vaya todo bien, que salgan adelante esas cosas. Siempre hay que ser optimistas, así que igual hay que seguir cuidándose, chicos. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de estudios contrastados. Ya tuvimos la primera parte en la que hablamos de medios de contraste, tuvimos la segunda parte en que explicamos un poquito los equipos que utilizamos para la realización de estos estudios y cómo funcionan. Hicimos un videíto también, espero que se haya entendido y les haya gustado. Entonces vamos a empezar ahora con los estudios propiamente dichos, los cuales algunos, los más comunes, estaban descritos en la primera parte de la clase, que había sido la de medios de contraste. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar en esta primera etapa de estudios con la seriada esófago gastroduodenal. ¿Sí? Se las siglas son estas, en general, cuando el médico nos envía la orden, viene descrita de esta forma, porque si no escribir todo esto es bastante engorroso, es bastante más problemático, así que tiene esa forma de escribir. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar un poquito de anatomía, hablar del tubo digestivo, vamos a decir que el tracto digestivo comienza obviamente en la cavidad oral, a nivel de la boca, se continúa con la faringe, el esófago, que comunica la boca con el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y como elemento final del tubo digestivo vamos a encontrar el ano. Vamos a tener órganos accesorios que van a colaborar con el funcionamiento del aparato digestivo, que van a ser las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Muy bien, ¿cuál va a ser la función del sistema digestivo? La primera función va a ser la de la ingesta y digestión de alimentos, agua, vitaminas y minerales. El alimento es ingerido en forma de hidratos de carbono, lípidos y proteínas en las diferentes presentaciones que tengamos, ¿correcto? Estos grupos alimentarios complejos deben ser degradados o digeridos para que tenga lugar la digestión. Luego hay una segunda función que es la de absorber en el tubo digestivo y hacia la sangre o los capilares linfáticos las partículas alimentarias digeridas junto con el agua, vitaminas y elementos esenciales para mantener nuestra vida y nuestra energía, ¿sí? Nuestra energía física. Bueno, y la tercera función va a ser la de eliminar cualquier material no utilizado en forma de desechos semisólidos. O sea, esto sería la etapa final de la digestión, que es la evacuación intestinal, ¿sí? El ir al baño. Bueno, vamos a ver en qué consiste la seriada esófago gastroduodenal. Mediante este estudio se examina la región del esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado, también llamada duodeno. Como mencionamos, se utiliza un medio de contraste, bario o sulfato de bario en general. El mismo es una sal soluble en agua, radiopaco. Radiopaco, recuerden que significa que puedo visualizarlo, en este caso, en esta característica de estudios, puedo visualizarlo tanto en el monitor como en la película radiográfica, ¿sí? En la placa radiográfica. Muy bien, que no es absorbida por la mucosa intestinal. Para este estudio, la administración del contraste es oral y en general se utiliza un agente químico productor de gas. Va a ser un efervescente cuya droga va a ser la simeticona. Muy bien, acá primero les voy a leer una contraindicación en cuanto al uso del sulfato de bario y después voy a aclarar el porqué, ¿correcto? En cualquier caso de sospecha de perforación, está contraindicado el uso de bario, el cual será reemplazado por el iodo, ¿sí? Recuerden que el bario, como mencionamos recién, se elimina
por vía anal, ¿correcto? Y el yodo se elimina por vía renal. O sea que es absorbido, recuerden que es hidrosoluble, el yodo es absorbido por las moléculas de agua, entonces la eliminación es por vía renal. En cambio, el sulfato de bario sí o sí entra por la boca y sale por el ano, ¿correcto? Entra por el ingreso, el primer ingreso del sistema digestivo, que es la cavidad oral, que es la boca, y obviamente se desecha por el ano, ¿sí? A ver, hablamos de perforación y también aclaro que existe una patología o una herida, digamos, si lo podemos mencionar de esa forma, que puede ser provocada tanto por una mala acción médica como por una consecuencia a un tumor, que es una fístula, ¿sí? La fístula es una comunicación anormal entre un órgano y otro, o entre un órgano y su adyacencia, ¿correcto? Para que se entienda, por ejemplo, si yo tengo una fístula a nivel del duodeno o del estómago, quiere decir que voy a tener un agujerito, va a estar perforado también, ¿correcto? Entonces, si yo al paciente le doy a ingerir bario, una parte del bario obviamente va a estar en el estómago y va a seguir su recorrido, pero una parte puede ser expulsada del estómago por esa fístula, ¿correcto? Y ese sulfato de bario va a ir a, por ejemplo, al peritoneo. Entonces, lo que vamos a hacer es provocar una lesión importantísima porque vamos a contaminar el peritoneo, que no tiene que ser contaminado por nada, con el sulfato de bario, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué el uso del yodo? El yodo, si tuviéramos una perforación o la fístula, como les mencioné, si surgiera esa pérdida hacia el peritoneo, las moléculas de agua se van a encargar de absorberlo y obviamente se van a eliminar por vía excretora, ¿sí? Por vía renal. Por lo tanto, el paciente vamos a confirmar la fístula o la perforación que él mismo tiene y no lo vamos a complicar más en su salud. En cambio, con el bario podemos provocar algo importante y que derive a que ese paciente tenga que ser intervenido quirúrgicamente, ¿sí? Tanto por la perforación o la fístula, más ese vertido de bario hacia, por ejemplo, el peritoneo, ¿correcto? Antes les aclaraba de la fístula que podía ser provocada por el médico o también por alguna patología. Hay muchas veces que por una cirugía el médico se equivoca, puede pasar, o por negligencia, y perfora la estructura que está operando, no se da cuenta, se termina la cirugía y después queda esa comunicación anormal de la cual estamos hablando. Por ejemplo, muchos casos que nosotros hemos visto, cirugías ginecológicas que terminan comunicadas con la región del intestino grueso, ¿sí? Entonces, la paciente puede llegar a eliminar materia fecal por la vagina, ¿sí? Algo bastante molesto, bastante terrible, y por lo que muchos pacientes vienen con nosotros, ¿sí? Otra causa de fistulación o de fístula puede ser un tumor erosivo, muy agresivo, que lacera, que lastima el órgano y obviamente lo daña y deja una comunicación que no debería de existir entre ese órgano y otro, o entre ese órgano y la periferia, ¿sí? Espero que se entienda, y si no, cualquier cosita estoy a disposición para que lo charlemos, ¿sí? Ya saben, siempre estoy a su disposición. Bueno, ¿qué materiales voy a utilizar para la realización de este estudio? Voy a utilizar el sulfato de bario, que va a ser la medicación que me va a poder ayudar o colaborar a visualizar la estructura hueca del aparato digestivo. Vamos a tener un efervescente, el agente productor de gas,
que va a estar compuesto por simeticona, por ácido cítrico y por bicarbonato. El bicarbonato va a ser que va a hacer la reacción de provocar, digamos, ese inflado o esa dilatación que yo quiero a nivel gástrico, ¿sí? Después agua para realizar las mezclas del sulfato de bario y un camisolín para cubrir al paciente si es que lo tenemos en ese momento en el servicio. ¿Sí? Hay muchas veces que carecemos de camisolín y bueno, con la ropa de calle el paciente le hacemos el estudio, ¿sí? Bueno, acá tenemos la presentación de la medicación, esta es la cajita, hay muchas marcas de muchos laboratorios, y lo que viene dentro de la caja es el sobrecito con el efervescente, el frasco con el sulfato de bario en polvo, tenemos otro frasquito que ahora vamos a ver para qué se utiliza, y una manguerita o sorbete porque el paciente necesitamos que ingiera ese sulfato de bario, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Acá tenemos ya preparado el frasquito chiquitito y acá tenemos el resto del polvo de bario que se termina de completar con agua hasta el tope del vaso. Se mezcla bien y va a quedar líquido. Y este contenido que tenemos acá en este vasito va a tener una densidad un poco más pastosa, un poco más densa, ¿sí? Para lo que necesitamos utilizar, que es la primera parte de nuestro estudio de la seriada, ¿sí? Esto, ¿cómo se prepara la parte más densa? Muchas veces, o preparamos directamente en este frasquito un par de cucharaditas del polvo de sulfato de bario, lo mezclamos con agua y constatamos la densidad que tiene, la consistencia. Recuerden que les dije que va a estar un poco más espeso, más pastoso. Y si no, se prepara directamente también dentro de este mismo vaso, con un poquito de agua, se va mezclando hasta conseguir esa densidad que yo quiero y luego la vuelco dentro de este frasquito, lo que nos resulte más cómodo. Lo que tengo que entender es que este frasquito va a tener una consistencia mucho más densa que lo que va a terminar en el frasco o en el vaso original, ¿correcto? En este caso, lo que queda en el vaso original, luego el paciente lo va a ingerir por la manguerita, o la tubuladura, esa que vimos en el slide anterior, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo viene el paciente al estudio? ¿Cómo es la preparación previa de ese paciente? El paciente tiene que concurrir con 8 horas de ayunos, en algunos lugares les hacen hacer 6. Previo al estudio no puede fumar, masticar chicle, etc. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el estómago esté libre de alimentos, por eso el ayuno, y al mismo tiempo libre de jugos gástricos y aire que nos complique la realización del estudio. ¿Sí? Recuerden que nosotros si masticamos chicles o los pacientes que fuman, fabrican saliva, entonces esa saliva, ese jugo gástrico va a estar presente en el estómago y va a estar interfiriendo y complicando la realización de nuestro estudio que después va a requerir la ingesta del sulfato de bario, ¿sí? Bueno, va a deber concurrir con estudios previos, si es que los tiene. Esto es importante, el interrogatorio médico previo, o sea, nuestro médico con el que trabajamos, se encarga de consultar, digamos, interrogar al paciente, lo consulta, los motivos por los que viene, qué problemas tiene, si hay antecedentes familiares o enfermedades. Esto es algo que la realidad es que no tendría que ser potestad nuestra, del médico radiólogo o del radiólogo, sino que debería ser en cuanto no al interrogatorio, ¿no? Sino a la explicación sobre la realización del estudio, cómo se va a realizar el estudio. Yo me anticipé a la explicación. O sea, nosotros también le explicamos en qué consiste el estudio, cómo se va a hacer, qué tiene que hacer el paciente, pero la realidad es que esto debería de explicarlo, como dije, el médico que nos remite a ese paciente, ¿sí? Muchos de estos pacientes son remitidos por el gastroenterólogo, entonces el gastroenterólogo tendría que ser el encargado de explicarle
en qué consiste el estudio y cómo se realiza. La realidad que vivimos todos los días es que el médico no le dice nada, somos nosotros los que le explicamos, y muchas veces el paciente se enoja con nosotros porque no le gusta el tipo de estudio que le vamos a tener que realizar, ¿correcto? No en el caso de la seriada, pero sí en el caso del colon por enema, que veremos más adelante. Cuando les comentamos en qué consiste el estudio, no les gusta mucho la idea, entonces se enoja con nosotros, y la realidad es que nosotros somos intermediarios entre el médico que deriva y el paciente, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer un estudio y nada más, y remitirle las imágenes y nuestro informe radiológico, ¿sí? Bueno, algo que ustedes ya conocen, se retiran todos aquellos elementos que van a interferir con nuestro estudio o con nuestra exploración. Acá les puse un papelito en el que nosotros es el que le damos al paciente, donde figura la fecha y el horario en el que debe concurrir. La única aclaración, obviamente más importante, es el ayuno de 8 horas, al margen de que si somos nosotros los que damos el turno a veces, o el administrativo, ya también les explica, bueno, que no puede fumar ni masticar chicle, como mencionamos anteriormente, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el estudio propiamente dicho. En primer lugar, se le administra al paciente el agente efervescente, la simeticona, ese sobrecito que veíamos, ¿sí? Acá esta primer parte, que le vamos a dar el agente productor de gas, es importante que le expliquemos al paciente, el sobrecito trae el efervescente, tiene un aspecto granulado, como la uva sal, que es lo más conocido para ayudar a la digestión. Es un polvito o una granulación, ¿correcto? Que es bastante difícil de tragar para el paciente. ¿Por qué? Porque enseguida le va a hacer espuma en la boca y obviamente le va a dar ganas de eructar. ¿Por qué? Porque provoca la dilatación o que provocamos el inflado del estómago. Entonces el reflejo primario que va a tener ese paciente es eructar. Lo que le debemos de explicar es que no tiene que eructar, o sea, si tiene la sensación del eructo, debe tragar ese aire y evitar, digamos, exteriorizarlo, ¿correcto? También es importante explicarle que el polvito ese lo debe tragar muy rápido porque no le podemos dar agua ni nada para ayudar, ¿no? A tragar esos gránulos, ¿correcto? Entonces eso también es como, yo diría, una de las partes más engorrosas del estudio, ¿sí? La parte más difícil, donde muchos pacientes vomitan al momento de ingerir la simeticona, el agente efervescente, porque les da ganas de vomitar. Es una sensación bastante fea que se te quiera llenar el estómago de aire y que no puedas eliminarlo, ¿correcto? Entonces debemos evitar eso. Bueno, luego de que ingirió la simeticona, se le da a ingerir una parte de la sustancia varitada, que es la que vimos en el frasquito chiquitito, ¿sí? Que va a estar preparada una dilución un poco más espesa, tal como mencionamos, y una vez que termina de tomar ese frasquito con esa primer parte de contraste, al paciente se le indica que se acueste y que gire 2 veces sobre sí mismo. ¿Sí? Acostado sobre la camilla, va a dar 2 vueltas hacia el mismo lado sobre sí mismo. ¿Sí? Muchas veces también ayudamos un poquito esta maniobra con un masajeo a nivel de la panza, ¿sí? A nivel del estómago. Pero esto tiene que ser todo muy rápido. Ahora van a ver por qué. Muy bien, acá empieza nuestra primera etapa del estudio. La primera etapa del estudio se llama mucosografía. ¿Por qué se llama mucosografía? Porque lo que voy a estudiar y a radiografiar van a ser los pliegues gástricos, ¿sí? El cuerpo gástrico, la región de la mucosa del estómago. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante que el paciente gire sobre sí mismo. ¿Para qué? Para que ese vario más espeso ayude a pegarse en las paredes del estómago y nos ayude a poder tener esta visualización, ¿sí? Si no le haríamos girar esas 2 veces,
y vamos a tener contenido del bario, como vemos acá, en el techo o el fundus del estómago, y acá en la región del antro, ¿correcto? En la región que va a comunicar con el duodeno. Acá lo que veo bien blanquito, para que se entienda, es el bario, que lo estoy viendo, por eso es radio opaco, me permite ser visualizado en la radiografía. Tengo bario en el esófago, tengo bario en el fundus gástrico, como dije, y tengo bario en el antro pilórico, ¿correcto? Y después lo que me permite ver, como mencioné, es los pliegues o la mucosa gástrica. Todos esos puntitos negros son burbujas. Imagínense que eso está, si me permiten el término, decir como en ebullición, eso está como, digamos, explotando esas burbujitas. ¿Para qué? Para conseguir que yo pueda ver el estómago bien inflado y poder estudiar como corresponde los pliegues del estómago, ¿sí? Después también observo la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor del estómago, ¿sí? Esta placa se realiza en decúbito supino. El paciente boca arriba es la primera placa que yo realizo. Entonces, la primera placa de la mucosografía es un estómago visto de frente, con el paciente en decúbito supino. ¿Correcto? Muy bien, acá les muestro un esquemita de libro de anatomía del estómago. Lo que nosotros vamos a estar estudiando son los pliegues gástricos. Acá tengo la región del fundus o del techo gástrico, la región antropilórica. Acá voy a tener la región del esófago con una valvulita que se denomina cardias, la región de la zona cardíaca, que no tiene nada que ver con lo cardíaco, con el corazón, sino con esa valvulita que se llama cardias, ¿sí? Y acá voy a tener otra valvulita que se denomina píloro, va a ser lo que es el antro pilórico, ¿correcto? La comunicación del estómago, el contenido que va a pasar al duodeno y que va a evitar que del duodeno vuelva hacia el estómago, ¿sí? Acá la válvula cardíaca lo que va a evitar es que el contenido del estómago vuelva hacia el esófago, cerrándose cada vez que nosotros digerimos algo. Hay patologías en donde no funciona bien la válvula cardíaca o la válvula pilórica, que nosotros nos encargaremos de demostrar mediante este estudio, ¿sí? O las visualizaremos también. Muy bien, continuamos con otra placa de la mucosografía. Va a ser una placa en oblicua anterior derecho, y acá me voy a detener un instante para explicarle y tratar de que ustedes entiendan por qué, porque nosotros hemos hablado de las oblicuas anteriores o posteriores, decimos que las mismas llevan su nombre porque yo estoy apoyando o la región anterior o posterior del cuerpo en la mesa de rayos, en el Potterbuki, o el cuerpo mira hacia la placa o hacia la bandeja portaplaca, ¿correcto? Portachasis. En este caso, tal como vimos en la primera etapa que explicamos, la funcionalidad del equipo, y en el video que también hemos demostrado, también cómo se carga el chasis y cómo se mueve, el chasis recuerden que va a estar acá arriba en el seriógrafo, ¿correcto? Entonces el paciente está mirando hacia el chasis, ¿correcto? Por lo tanto, la oblicua va a ser oblicua anterior derecha, porque la región anterior derecha del paciente va a estar mirando o tratando de contactarse con el chasis, ¿sí? Espero que se entienda, que se den cuenta. Fíjense cómo me doy cuenta que es una oblicua, cómo se modificó la disposición de las vértebras, y se modifica en algunos pacientes más, en otros menos, depende a veces el médico también cuánto lo oblicúa, se modifica la visualización que yo tengo del estómago, ¿sí? Para visualizar también las mismas estructuras, los pliegues o la mucosa gástrica. Fíjense cómo está todo dibujadito
por el bario, ese espeso que vimos. Esto es lo que se considera la calle gástrica. Por acá sigue circulando todo este contenido de bario que obviamente continúa su trayecto habitual o su trayecto anatómico, ¿correcto? O fisiológico. Muy bien, vamos a continuar. Luego, en el estudio de la seriada esófago gastrodenal, estudiamos al esófago por su lado, ¿correcto? Aparte de cualquier otra estructura. ¿Cómo se estudia el esófago? Con el paciente acostado en posición oblicua posterior izquierda. Se utiliza un colimador, el cual va a dividir el chasis o la imagen en 3 diferentes momentos de la deglución, ¿sí? Eso no se lo mostré, el colimador, estuve flojo del equipo. Bueno, voy a tratar a ver si le puedo sacar una foto y les voy a mostrar cómo es, para que entiendan. A ver, tratando de que ustedes entiendan el concepto, acuérdense cuando hacemos, por ejemplo, una placa de mano o muñeca, que decimos que colimamos el chasis para 2 cortes, por ejemplo, ¿no? Pongo o colimo con el equipo, o pongo un plomo que me va a dividir el chasis en 2. Muy bien, acá el equipo cuenta con un elemento que es el colimador propiamente dicho, el cual yo lo corro, lo desplazo y me habilita para que pueda hacer, por ejemplo, 3 cortes dentro de la misma radiografía, O sea, 3 momentos diferentes del esófago sin que haya superposición, ¿correcto? El equipo se va a acomodar de tal forma que va a disparar en cada parte de la película radiográfica, lo que me va a permitir a mí ver el esófago en 3 momentos distintos, ¿sí? Ahora después vamos a ver la placa y se van a dar cuenta bien cómo queda la imagen final, ¿sí? Bueno, como mencionamos entonces, se utiliza colimador y se van a tomar 3 imágenes diferentes de diferentes momentos de la deglución, ¿correcto? Vamos a describir un poquito. Se realizan 2 tomas de la región gastroesofágica a nivel del cardias con maniobra de Valsalva luego de una inspiración máxima. A ver, vamos a detenernos un poquito porque no recuerdo si yo mencioné en qué consiste la maniobra de Valsalva, no recuerdo si lo vimos, así que la vamos a describir. La maniobra de Valsalva es cuando le pedimos al paciente que haga fuerza con la panza como para ir al baño, ¿sí? Como para ir a defecar. La realidad es que le decimos obviamente que no defeque, ¿sí? Porque si no se va a hacer encima. Entonces, pero lo que queremos es que haga fuerza con la panza, ¿para qué? Para ver la movilidad y la funcionalidad de la válvula cardíaca, ¿sí? Así que entonces les voy a explicar cómo se le dice al paciente. Vamos a tener preparado el resto del sulfato de bario, ¿se acuerdan el vaso? El resto de polvo que nos quedaba, le agregábamos agua hasta el tope y luego con el sorbete o la manguerita se lo vamos a dar al paciente para que lo tenga en la boca. Vamos a estar centrados sobre el esófago, mirando el monitor, y cuando demos radioscopía, o sea que vamos a estar ya con una visión real de la región del esófago torácico, le vamos a decir al paciente que empiece a tomar, ¿correcto? Cuando le decimos al paciente que empiece a tomar, vamos a ver que el bario empieza a discurrir por el esófago, o sea, empieza a transitar el esófago, su camino hacia el estómago. Entonces, en ese momento, cuando casi una parte del bario llega al estómago, en ese momento le decimos que deje de tomar, que respire hondo, 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 hondo y que haga fuerza con la panza, ¿correcto? A ver, yo se los explico, imagínense estar con el vasito al costado del cuerpo, con la manguera en la boca. Primero le decimos que tome, después que deje de tomar, que respire hondo, que haga fuerza con la panza. Son órdenes bastante complejas que no todos los pacientes llevan a cabo, ¿correcto? Tratamos de que sea lo más correcto y que seamos lo más claro posible al momento de la explicación, pero la realidad es que depende del paciente, depende de los años, depende de su entendimiento, que nos colabore mucho con esta parte del estudio, ¿sí? Yo, por ejemplo, que me ha tocado preparar muchos médicos residentes en el cuarto de estudios, en general ellos quieren cumplir con la indicación específica,
y bárbara, que tenga que salir bien. Yo la realidad que lo que les aconsejo muchas veces es que le diga que tome, que tome, que tome, que deje de tomar y que respire hondo, 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 hondo. Con esa fuerza que hace, en general el cardias cierra muy bien. Recuerden que el esófago va a estar comunicado con el estómago por el hiato esofágico, que se encuentra en el diafragma. Entonces, al momento que yo hago respirar hondo y provoco una respiración profunda, el diafragma, recuerden que baja, que hace fuerza y que al mismo tiempo también hace trabajar a la válvula cardíaca, ¿correcto? Entonces, con esa maniobra en general demostramos lo que se dice la tonicidad, el trabajo de la válvula cardíaca a nivel del esófago, ¿correcto? Muy bien, después por último, ahí hacemos dos imágenes, ¿sí? Para ver cómo, digamos, trabaja el cardias, ¿eh? Ahora vamos a ver en la imagen y les voy a explicar bien qué es lo que queremos ver. Por último, después se obtiene esa tercera imagen que yo necesito, una imagen total del esófago, del tercio medio del esófago, lo que les mencioné antes, el esófago torácico. Entonces ahí tenemos ese estudio. Entonces, para aclarar o volver a reiterar, en las primeras imágenes, esas dos primeras que hacía la maniobra de Valsalva, lo que quiero controlar es la funcionalidad o la tonicidad de la válvula cardioesofágica. Y en la última toma del esófago en su totalidad, lo que quiero ver es la longitud, el aspecto, lesiones y el diámetro normal. Así que esté normal ese esófago que estoy visualizando, ¿correcto? Y descartar lesiones o describirlas o demostrarlas, ¿sí? Muy bien, bueno, acá tenemos a nuestro compañero. Fíjense, tal cual como mencionamos, tengo el chasis en el seriógrafo y está en oblicua posterior izquierda. Chasis, región posterior, y estoy elevando el lado izquierdo. Por eso es oblicua posterior izquierda. Acuérdense que yo les mostré que no tengo bandeja portachasis, no tengo otro tubo accesorio como para utilizar este equipo como tubo de rayos. Igualmente, la oblicua me la está dando el posicionamiento o donde se encuentra el chasis radiográfico. Por eso se denomina oblicua posterior izquierda. ¿Sí? Acá, en este caso, como son muestras con un compañero, no tenemos el vasito con la manguerita y con el paciente ahí predispuesto a ingerir el líquido. Pero el vasito lo va a tener al costado de la boca, lo más cómodo que podamos, porque es bastante incómodo ingerir el líquido de esta forma. Así que necesitamos, como les digo siempre, mucha colaboración del paciente. Fíjense, acá tengo la placa 35x35. Creo que no mencioné, y discúlpenme si lo reitero, pero no me parece que esté de más. La placa más grande que acepta o que toma el seriógrafo es la placa de 35x35, ¿sí? O sea que acá adentro no puedo meter una placa 35x43 o una placa 30x40, ¿sí? La medida máxima que acepta va a ser el chasis 35-35. Si lo mencioné, pido disculpas. Si no lo mencioné, pido disculpas también por no haberlo explicado cuando les mostré el funcionamiento del equipo. Pero nunca es tarde aclararlo, así que esto nos sirvió para decirlo también, ¿sí? Bueno, fíjense que yo dije que utilizaba el colimador. Fíjense que tengo en la misma placa 3 tomas diferentes del esófago, ¿correcto? Si yo no utilizaría colimador, obviamente que todas las radiografías estarían en el mismo lugar. Hay un secretito que después en algún momento, ojalá que podamos estar en el hospital, se los voy a mostrar, que a veces el médico se equivoca, no selecciona bien el relojito que tiene que seleccionar para utilizar el colimador, entonces todas las placas se realizan en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Cómo consigo yo esta colimación? Porque el chasis, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando hicimos la prueba que les mandé el video cómo ingresa el chasis para ser expuesto, para ser irradiado, y luego vuelve a su lugar para que yo lo cambie y lo cambie por otro, lo descarte por otro chasis, ¿correcto? Cuando yo utilizo el colimador, lo que hace el chasis, lo que hace el equipo es
introducir una parte del chasis para ser irradiada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a estar colimado por un elemento especial que tiene el equipo que va a evitar que se irradien las otras partes de la película radiográfica, ¿correcto? Entonces, por eso hago una primera parte del estudio, una segunda toma y la última que dijimos que era del esófago torácico, ¿sí? Lo que yo quiero controlar con esta toma es esto que estoy viendo acá. Cómo el cardias está tónico, está trabajando, y cuando yo al paciente le digo que respire hondo, lo que hace es cortar, es cerrarse. Ven que acá no está, no se tomó en el momento indicado, el equipo tarda unos segunditos en disparar, entonces si la respiración del paciente no es muy profunda, muchas veces no podemos verlo, ¿correcto? A veces en ninguna de las dos incidencias podemos visualizar el corte de la válvula cardíaca, ¿sí? Pero por algo tenemos el monitor. Nosotros en el monitor estamos viendo cómo dinámicamente esa válvula responde o no. Entonces, por más que yo no lo deje demostrado en la radiografía, lo he observado, entonces el médico luego lo informa como de funcionalidad normal, ¿sí? A esa válvula cardíaca. Acá tengo la región del diafragma, en el momento que el paciente inspiró. Por lo tanto, consigo demostrar la tonicidad o funcionalidad de la válvula cardíaca. Y en la última toma, ven que lo que yo estudio es toda la longitud del esófago, lleno de bario, lleno de contraste, para controlar sus paredes, su diámetro, que sea normal, y su longitud, y que no haya lesiones a nivel del mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas aclaraciones con respecto a algunas cositas que pueden aparecer en la imagen del esófago, ¿sí? Muy bien. La toma del esófago se puede dar como, se puede nombrar también como esofagograma, ¿correcto? El estudio del esófago. Primero les voy a leer esto y después les voy a aclarar lo que dice, ¿sí? El esofagograma con bario muestra las impresiones extrínsecas normales. El arco aórtico, flecha negra, el bronquio principal izquierdo, flecha amarilla, y el corazón, flecha azul. A ver, yo voy a tener ciertas improntas que en algunos pacientes se van a hacer más evidentes o menos evidentes. Se habla de impresiones extrínsecas. ¿Por qué? Porque están por fuera de la región del esófago. Recuerden que el esófago pasa por el mediastino, entonces obviamente que va a estar en contacto con diferentes estructuras, en este caso de, por ejemplo, de los grandes vasos. Entonces voy a tener la impresión de lo que es el arco aórtico, ¿sí? Que lo decíamos con la flecha negra, después el bronquio principal izquierdo, a este nivel, donde está la flechita amarilla, y la impresión cardíaca, un poquito más abajo, ¿correcto? Es muy impresionante a veces ver, cuando estamos haciendo el estudio, ver cómo late el corazón y ver cómo el esófago se va moviendo, ¿correcto? Por el latido cardíaco. Es muy interesante ver el estudio contrastado. Ojalá prontamente, chicos, lo pueda compartir con ustedes para que lo aprovechen y lo disfruten como lo he disfrutado yo durante tantos años de mi vida y de mi carrera, ¿sí? Así que bueno, recordar, cuidado, no confundir estas impresiones, perdón, estas impresiones a nivel del esófago con patologías. Así que a tener en cuenta. Muy bien, bueno, acá les muestro un videito de cómo es la maniobra de Valsalva, ¿sí? Así que déjenme sacar el puntero porque si no, no me habilita para reproducir. Así que bueno, les voy a dejar, creo que tengo el audio de cómo el médico le indica al paciente, así que les dejo que disfruten esta parte de la clase, así que para que la vean y entiendan cómo es el procedimiento del esófago, ¿sí? Está bien, vemos cómo circula.
Muy bien. Lo voy a reproducir yo de vuelta y le voy a explicar un poquito lo que estábamos viendo, ¿sí? Perdonen que reitero, pero me interesa al margen, espero que se haya escuchado bien las indicaciones del doctor, ¿eh? Yo grababa y mientras tanto el doctor hablaba. Acá lo que están viendo, antes de empezar a reproducir nuevamente, es la colimación, ¿correcto? Vieron que yo consigo esas 3 imágenes colimadas, ¿eh? Entonces, esto es propio del equipo, entonces yo lo que quiero ver es el esófago colimado, ¿eh? Después cuando lleguemos a otra parte del estudio, van a ver que se colima otra estructura, ¿sí? También. Bueno, entonces tengo el colimador y obviamente tengo el esófago con el vario, ¿correcto? Entonces, acá vamos a reproducir de vuelta y yo lo voy a explicar un poquito. El paciente ya se le dijo que empiece a tomar, o sea que el vario está pasando a través del esófago, ¿ven? El paciente está tomando, y una vez que llega a la región del cardias o a la región gástrica, ahí se le dice que deje de tomar y que respire hondo y haga fuerza con la panza. Lo que yo consigo es, que en esta imagen no se veía muy bien, esperen que voy a dejar que reproduzca un poquito más. Ven como igual sigue respirando y sigue cortando la válvula cardíaca. Acá voy a tratar a ver si lo puedo cortar. Ahí, fíjense. Uy, perdón, me pasé, qué lástima. Esperen, perdón, pido perdón. Me pasé. Esperen que, a ver si puedo volver. Ahí, fíjense cómo, perdón porque antes me pasé de slide, fíjense cómo lo que conseguí es cortar, demostrar la funcionalidad de la válvula cardíaca, fíjense el estómago, y ahí cómo contrae, cómo se cierra, pareciera que no hay comunicación. La realidad es que luego esto se relaja y vuelve a comunicar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el médico debe demostrar al momento de realizar la maniobra de Valsalva. Fíjense que yo lo estoy viendo en la imagen, ¿correcto? Lo estoy viendo en el monitor. Por eso tiene que ser, muchos estudios de los que estamos viendo, tienen que ser dinámicos, necesito estar viéndolo. No tengo forma de ver si yo hago una radiografía y dándole todas las indicaciones, ¿sí? La válvula cardíaca, en este caso como ejemplo, está funcionando correctamente. ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de que el estudio sea realizado bajo radioscopía. ¿Correcto? Las imágenes que vimos anteriormente son las imágenes de este paciente. Vieron como una imagen, no pude conseguirla, se veía parte del pasaje de vario al estómago, pero después en la otra imagen vi cómo cortaba, cómo trabajaba, cómo estaba tónica la válvula cardíaca y quedó demostrado en la placa. La realidad es que cuesta mucho, como les dije antes, demostrarlo en la placa, porque ese instante que tarda el equipo en rotar y disparar, quizás el paciente dejó de hacer fuerza y respiró, entonces ahí aflojó la válvula y el contraste está pasando hacia el estómago, ¿correcto? Pero cuando lo pescamos en el momento justo, queda hermosa y estamos demostrando lo que debemos demostrar y graficar, ¿correcto? Muy bien, vamos a dejar que termine, así terminamos con la explicación. Fíjense ese movimiento, ahí entró el chasis y salió. Y ahora lo que hace el doctor es decirle que tome. Todo cuando tengo mucho contenido a nivel del esófago, ahí realizo mi disparo. No necesito decirle al paciente que deje de respirar, que deje de tomar, nada. ¿Por qué? Porque necesito que el esófago esté lleno de contraste. ¿Sí? Espero que les haya gustado, se haya entendido, y vamos a continuar con nuestros menesteres. Bueno, acá les puse un preparado anatómico. Este es el libro de Yokochi, me gustan mucho las imágenes que tiene, porque bueno, son de preparados anatómicos, ¿sí? Cadavéricos. Bueno, describimos un poquito el esófago. Es un conducto músculo-membranoso, comienza en la región inferior de la faringe y su porción terminal se denomina cardias, tal cual como estuvimos viendo. En general y en cadáveres la longitud es de 25 centímetros, puede variar un poquito menos, un poquito más. Hay características que son de pacientes, pero la normalidad se da dentro de estos
25 centímetros de longitud, ¿sí? Y se divide en 3 regiones. Vamos a tener la región del esófago cervical, la región del esófago torácico y la región del esófago abdominal, si ya cuando estamos entrando al estómago, ¿sí? Donde vamos a tener la válvula cardíaca y donde van a estar los músculos diafragmas por este sentido, ¿sí? Muy bien. Bueno, continuamos el estudio, ya vimos la mucosografía y el estudio del esófago. Voy a aclarar algo muy importante con la mucosografía, se me pasó, disculpen que no lo dije en ese momento. La mucosografía es, yo diría, la parte más importante en cuanto al estudio, y les voy a explicar por qué, en cuanto a la responsabilidad del médico y a la responsabilidad nuestra. En cuanto a la responsabilidad del médico, ¿por qué? Porque él es el que está conteniendo al paciente, indicándole que tome el efervescente y que tome ese frasquito, esa primera preparación más densa de bario, y que le hace realizar las 2 vueltas sobre sí mismo. Ahí el médico enseguida, cuando termina de dar la segunda vuelta, salvo que masajee un poco el estómago, tiene que enseguida mirar la imagen del estómago y hacer la placa radiográfica, ¿correcto? Esa es la responsabilidad del doctor. La responsabilidad nuestra es el cambiar el chasis, luego de ser disparado, de ser irradiado para esa primera placa de la mucosografía, y estar seguro de los valores que vamos a utilizar, ¿correcto? Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué es responsabilidad del médico y por qué es responsabilidad del médico? De nosotros en cuanto al cambio rápido de chasis y valores, y el médico en cuanto a la adquisición o a la irradiación del estómago. ¿Por qué? Porque la digestión ya comienza a entrar en trabajo, entra en efecto. Entonces, ese paciente, por más denso que esté el bario que yo le di, ese va a recorrer el estómago, y si nosotros tardamos mucho tiempo en realizar la placa, obviamente que va a llegar al duodeno, y lo que vamos a tener es un problema porque el duodeno se va a superponer con el estómago, ¿correcto? Entonces nos va a bloquear, nos va a obstaculizar la visualización de los pliegues gástricos, ¿sí? Así que muy importante, perdón que lo estoy diciendo en esta parte de la clase, pero en la mucosografía es importante nuestra responsabilidad como técnicos, como profesionales, y la responsabilidad del médico en ser muy rápidos en el momento de realizar estas 2 tomas radiográficas, ¿sí? El frente y la oblicua anterior. Muy bien, acá tenemos otra parte del estudio. Ya hicimos el esófago, ¿sí? Ya estudiamos el esófago, por lo tanto también es una contraindicación a que yo pueda repetir la mucosa o volver a estudiar el estómago. ¿Por qué? Porque el paciente estuvo ingiriendo bario y ese bario llenó el estómago, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya tengo mucho más contenido de sulfato de bario en el estómago, por lo tanto, este sulfato de bario obviamente que me está tapando parte del estómago. Yo acá tengo lo que es el fundus o el techo gástrico, que puedo verlo. Pero si yo tengo una lesión acá y no pude demostrarla, soné, este paciente tengo que recitarlo, porque necesito evacuar el estómago, ¿sí? Entonces es muy importante la primera etapa de la seriada, que es la mucosografía. También esta parte que se llama, para controlar el cuerpo del estómago y el antro pilórico, que es la región de comunicación con el duodeno, también se la conoce como posición de Shaul. La verdad que no, todos la escribimos de formas diferentes porque no encontramos bibliografía donde se mencione este nombre. Lo conocemos todo hace muchos años, hablamos entre médicos, entre jefes y todo, y nadie sabe de dónde vino la posición de Shaul, así que por lo tanto no hemos conseguido un libro que la mencione. Así que cada uno la escribe como le suena, pero la podemos conocer como posición de Shaul. Otro la escribe como posición de Shabul, con B, U y L. Yo decidí escribirla así. La verdad que no recuerdo, estoy muy seguro de que la escribía de esta forma,
no recuerdo si yo sí controlé cómo se escribía, y la realidad es que pude escribirla de esta forma. Pero la realidad es que no encontramos bibliografía que la mencione, ¿sí? Así que peco no sé, de mentiroso, si me perdonan, pero creo que esta es la forma correcta en la que se escribe, ¿sí? Bueno, vieron que terminamos el esófago, vuelvo a repetirles, y el paciente queda en la misma posición, cambio el chasis 35 por 35 y coloco un chasis 24 por 30 longitudinal. Yo no les estuve mencionando qué chasis utilizo, ¿sí? En general utilizo chasis 24 por 30 y 30 por 35 por 35, perdón. El 24 por 30 puedo diferir dependiendo la anatomía del paciente o lo que esté por estudiar, en ponerlo de forma longitudinal o de forma apaisada, ¿sí? No me parece muy relevante el chasis que vayamos a utilizar, pero se los menciono, ¿sí? Muy bien, continuamos con el estudio, se hace largo. Bueno, acá tenemos otro esquemita de anatomía para entender un poco el estómago. Se eleva el hígado para poder visualizar. Tengo el esófago con la región del cardias, con el fundus o el techo gástrico, el cuerpo y la región del antropilórico, ¿sí? Después acá comienza el duodeno, ¿correcto? Eso después lo chusmean bien ustedes, repasan un poquito la anatomía, ¿sí? Después, bueno, acá también vemos lo que lo mencionamos anteriormente, la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor, ¿sí? Bueno, después continuamos con el estudio de la seriada y pasamos a placas que se realizan en bipedestación, ¿sí? Con el paciente parado. Por eso mencionábamos la importancia de que la mesa tiene que bascular, ¿eh? El paciente va a estar acostado y nosotros lo que vamos a hacer es parar la mesa para que quede en bipedestación, ¿sí? Acá se realiza la curvatura mayor del estómago, con el paciente parado en posición de frente, ¿sí? Veo el estómago de frente y lo que voy a estudiar es la curvatura mayor del estómago, ¿sí? A ver, acá hago una aclaración también. Fíjense cómo se nota un poquito el esófago vacío, de contraste. ¿Por qué? Porque ya el paciente tragó todo. Fíjense también que tenemos ya parte del intestino delgado con vario. ¿Por qué? Porque continúa su recorrido, en este caso el vario, ¿sí? Tal cual como continuaría el alimento, en este caso el sulfato de bario, continúa su recorrido, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que este paciente está de pie? Porque me va a dar un nivel hidroaéreo, el bario. Acá tengo bario, fíjense que tengo un nivel, acá tengo líquido, que esto es contenido, se denomina líquido de retención, es líquido que tiene el paciente en su estómago. Este es un efecto también que nos daba este tipo de sulfato de bario de no muy buena calidad, te daba una imagen también de líquido de retención que es algo patológico, tiene que haber un contenido normal de líquido de retención. Y después, obviamente, como última etapa, como el paciente va a estar de pie, voy a tener aire a nivel del fundus gástrico, ¿sí? Entonces, puedo tener vario, casi hasta el tercio del estómago. El ideal de la placa de pie, el estudio de la curvatura mayor y menor del estómago, es con sulfato de bario hasta la mitad o el tercio superior del estómago, ¿correcto? Si el paciente tiene líquido de retención, como es en este caso, obviamente no necesito completar porque si no voy a tener mucho contenido líquido y puedo provocar que el paciente tenga necesidad de vomitar, ¿sí? Porque va a estar el estómago muy lleno. Y entonces cuando no es producto este líquido de retención, como en este caso, que es producto de la mala calidad de la medicación que nosotros estamos utilizando, del medio de contraste, es patológico, es relativamente normal. Nosotros muchas veces tenemos que vemos que sentimos que tenemos contenido en el estómago porque estamos nerviosos, o porque hay alguna patología. Bueno, tenemos contenido que no debería de haber.
Entonces, lo que yo necesito tener en cuenta es que el bario debe ocupar la mitad del estómago o sus 3/4 partes, ¿sí? Y si tengo contenido, bueno, un poco menos. Pero lo que es interesante ver y demostrar es que tengo 3 niveles de contraste, ¿sí? Un nivel bien claro, bien radio opaco, bien blanco, así lo veo al bario, bien blanco a este nivel. Tengo un nivel y veo una densidad un poco más gris, con, digamos, el bario diluido, y acá un nivel más, una densidad más oscura del aire, con el aire en el techo gástrico, producto de la bipedestación del paciente, ¿sí? El aire obviamente que va hacia arriba. Bueno, ¿cómo estudio la curvatura menor del paciente? En general es mínima la oblicua anterior derecha, ¿sí? El paciente se lo oblicúa en oblicua anterior derecha. ¿Por qué? Porque si no, no tengo una buena visualización de la curvatura menor. Fíjense que acá la veo, obviamente, pero necesito despejarla y verla desde otro ángulo y de otra forma, verla bien. Entonces fíjense acá cómo la demuestro correctamente. Tengo la región del antro pilórico, fíjense que tengo la curvatura mayor en este sector y la curvatura menor, perdón, que la estoy demostrando acá. También obviamente que es de pie, veo los diferentes niveles de densidades o de contrastes. En las dos incidencias el chasis es 24×30 longitudinal, ¿sí? Se los voy aclarando para que lo tengan. Bueno, vamos llegando ya casi a la finalización de la seriada gastroduodenal, ¿sí? Vamos a estudiar ahora la región del bulbo, el bulbo antroduodenal, la región al final del estómago, ¿se acuerdan? Que es la región de la válvula pilórica, ¿correcto? Bueno, acá vamos a decir que en general se estudia en 6 incidencias para visualizar la cara derecha e izquierda y la cara anterior y posterior del bulbo, ¿sí? De esa primera porción del duodeno. Es un estudio dinámico, o sea que tengo que estar viéndolo todo el tiempo, cómo está pasando el sulfato de bario por esa estructura, ya que las radiografías también se hacen en diferentes momentos con el bulbo lleno, semilleno y evacuando. De esto no tengo filmación, pero sí, obviamente tengo las plaquitas, ¿sí? Así que lo que tengo que tener en cuenta es que yo voy a estar atento a esa región del antro pilórico y voy a estar haciendo radiografías con el bulbo lleno, con el bulbo semilleno y con el bulbo evacuando, ¿sí? Cuando está pasando a la otra porción del duodeno, ¿sí? A la otra porción del intestino delgado. Muy bien. Bueno, acá les explico un poquito cómo está dividida la porción del duodeno. La primera porción del duodeno, la región del antro pilórico, va a ser la región del bulbo, bulbo duodenal, ¿correcto? La segunda porción es descendente, recuerden que es como un marco el duodeno, donde asienta la cabeza del páncreas y parte de la región terminal del estómago, ¿correcto? Entonces, la segunda porción, perdón, del duodeno es descendente, la tercera porción es horizontal y la cuarta porción es ascendente. Por eso, si yo tardo mucho en hacer la mucosografía, si llega el contraste a pasar todas estas porciones, en algún momento va a estar todo el marco duodenal completo de bario, lo que va a complicar, como les mencioné, la visualización de los pliegues o mucosa gástrica, ¿sí? Del estómago en general. Por eso hay que ser muy rápido en las maniobras, sobre todo en la mucosografía. Después ya entro en calma y puedo llevar el resto del estudio muy tranquilo, ¿sí? Muy bien, continuamos. Entonces, bueno, acá tenemos también una esquemita con la porción del duodeno. Fíjense como, por eso se lo conoce como el marco duodenal. Fíjense que abraza o sostiene la cabeza del páncreas y después el estómago que va a estar por ahí. ¿Correcto? Muy bien. Pero no se engañen, porque el estómago va a estar por acá
entonces parte del duodeno muchas veces nos complica para poder visualizar esto. ¿Sí? Bueno, voy a tener, dijimos, 6 momentos diferentes del duodeno, del bulbo. Se hacen las 6 incidencias, 3 en oblicua anterior derecha, con lo que voy a ver la cara derecha e izquierda del bulbo. Fíjense que estoy llevándolo hacia afuera. Fíjense que acá tengo el bulbo, ¿correcto? Y fíjense que está en diferentes momentos. Tengo el estómago en este sector, ¿correcto? Y ahí comienza a pasar por la región vulvar. Entonces ahí es cuando yo voy haciendo mis placas radiográficas. ¿Sí? Fíjense que acá también está colimado. Este es un chasis 24×30. Hay un accesorio de colimación, por eso yo obtengo estas imágenes redonditas y en el resto de la película radiográfica no obtengo radiación, ¿correcto? Lo único que estoy irradiando es este sector, porque lo que me interesa ver es una estructura muy chiquita, que es el duodeno, entonces acá estoy prestando especial atención a la región del bulbo duodenal, ¿sí? En sus diferentes momentos, ¿sí? Llenándose, semilleno y completo, ¿correcto? Acá está vaciando, perdón. Y acá está lleno. Fíjese, está bien completito cuando se está llenando. Después se empieza a evacuar y después se empieza a pasar. ¿Sí? Muy bien. El bulbo va a mirar hacia afuera. Fíjense que tengo las vértebras que me ayudan. Fíjense que el bulbo está mirando hacia este sector, hacia el sector lateral. Entonces esta era oblicua anterior derecha para ver la cara derecha e izquierda del bulbo duodenal. Después voy a hacer la oblicua anterior izquierda, donde voy a ver la cara anterior y posterior del bulbo. ¿Correcto? Acá vemos, ¿sí? La oblicua anterior izquierda en general da una imagen como de, nosotros le decimos un pinito. Fíjense que adopta la forma el bulbo en la mayoría de los pacientes como de un pinito de Navidad, y también los tenemos en los diferentes momentos, lleno, semilleno y evacuado, ¿correcto? Acá también obviamente está colimado y cambia acá la disposición del bulbo que está mirando hacia adentro, ¿correcto? Entonces también la colimación importa. Muy bien, mira hacia adentro, ahí como tenemos la flecha. Bueno, y luego el bulbo también se hace en posición de pie, como vieron, y estoy, mientras el paciente ya tiene contenido en el estómago, estoy viendo cómo progresa el contenido, en este caso de la sustancia de contraste, desde el final del estómago, la región antral, hacia el duodeno. Entonces ahí voy buscando los momentos diferentes para poder realizar mi placa radiográfica, ¿sí? Luego al paciente lo volvemos a acostar, en general lo ponemos en Trendelenburg para realizar esta última placa. Fíjense acá, vamos a describir lo que estamos haciendo. El paciente en decúbito supino, acá decimos, es ideal que la mesa examinadora se posicione en Trendelenburg, o sea que los pies van a quedar más arriba que la cabeza, y se le solicita al paciente que realice maniobra de Valsalva tosiendo, ¿sí? Esta técnica nos permite descartar la presencia de reflujo gastroesofágico, ¿sí? A ver, me detengo un segundito acá. El paciente va a estar acá, no está demostrado del todo cómo es la posición de la mesa en Trendelenburg, pero ya saben que los pies quedan más arriba que la cabeza. Entonces, el contenido, el poco contenido que le quede al paciente en el estómago, le vamos a decir al paciente que tosa fuerte o que haga fuerza con la panza, y mientras miramos el monitor, porque si no, no puedo estar seguro si ese paciente tiene reflujo gastroesofágico, ¿correcto? Es decir, hay líquido de contraste que progresa de vuelta hacia el esófago, cuando la válvula cardíaca no es tónica, no funciona correctamente. Entonces,
necesito que el paciente tosa, entonces por ese esfuerzo va a hacer fuerza con la panza, con el estómago, entonces vamos a ver si hay pasaje de contraste hacia el esófago. No hay pasaje hacia el esófago, perfecto, la válvula funciona bien y quiere decir que ese paciente no tiene reflujo gastroesofágico, ¿sí? También me detengo en esta imagen un cachito. Yo le hablé también que puede haber otro tipo de reflujo. Puede haber reflujo duodeno-vulvar o vulvo-gástrico, ¿correcto? Pero de esa forma no hay maniobra que yo le haga realizar al paciente, sino que me doy cuenta a medida que el pasaje de la sustancia de contraste está pasando por el duodeno, veo si hay retorno de esa misma sustancia, entonces ahí me fijo en qué porción del duodeno se produce el reflujo, entonces lo informo como reflujo duodeno-vulvar o vulvo-gástrico, ¿sí? ¿Correcto? Lo aclaro para que también se entienda, ¿sí? Bueno, acá tenemos también del libro de Yokochi, un preparado anatómico que nos muestra bien la tráquea, cómo el esófago discurre por detrás de la misma. Fíjense lo que estábamos hablando antes de las improntas. Por acá después va a estar el arco aórtico, entonces tengo el bronquio izquierdo, el arco aórtico a ese nivel del esófago, y acá, bueno, extirparon el corazón en este cadáver, así que también voy a tener la impronta cardíaca, ¿correcto? Bueno, y acá están los pulmones, también está el estómago, y aparece la primera porción del duodeno. Fíjense que está aislado el estómago, con la región antropilórica, y acá se cortó, se liberó parte del estómago para que nosotros podamos visualizar los pliegues gástricos, ¿sí? Fíjense que acá tengo la región de la válvula pilórica y acá tengo la región del cardio, ¿sí? Muy bien. Bueno, y esto yo, bueno, lo tengo, es un jueguito que lo utilizo en las clases presenciales. ¿Por qué les pongo este jueguito? Y los voy a dejar que participen y espero que jueguen un segundito antes de continuar reproduciendo la clase. La clase la voy a terminar, va a ser un poco larga porque vamos a ver algunas patologías, ¿correcto? Pero quiero terminar con seriada. Acá ese es el juego de las diferencias. ¿Por qué les pongo este jueguito? Porque necesitamos prestar mucha atención a lo que es algo que es normal, a lo que es algo patológico, ¿correcto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de las cosas que sobran o que faltan? ¿Sí? Entonces, esto lo pueden utilizar para todas las cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Este juego de las diferencias se lo robé a una amiga mía, médica muy amiga. Le dije lo voy a usar para la clase porque lo usó ella en una clase en la cual yo estuve y le dije si me daba permiso de robarle la idea, me pareció genial. Así que el tomar las diferencias es muy importante en la anatomía normal para después reconocer las patologías, muchas patologías que podemos encontrar, no solo en el estudio de la seriedad, sino en la radiología, en la resonancia, en la tomografía y en todas las imágenes, ecografía también, lo que nosotros analicemos. La ecografía no es un elemento de estudio de nuestra injerencia, pero se las menciono también como ejemplo, ¿sí? Bueno, jueguen un ratito con esto, aprovechamos un poquito el parate de la clase, y vamos a continuar con, primero con la anatomía radiológica, por eso la descripción del jueguito de las diferencias, y después vamos a ver la anatomía. Bueno, algunas cositas hemos estado viendo mientras explicábamos el estudio. Tenemos el esófago, el fundus o el techo gástrico, tenemos los pliegues por parte de la mucosa gástrica, bueno, más la región vulvo-antral, ¿sí? Después, esta era la posición de Shaul, si se acuerdan. Voy a tener el fundus o el techo gástrico con aire, el cuerpo gástrico con contenido de contraste, de sulfato de bario, el antro pilórico y la válvula pilórica, ¿sí?
acá teníamos la placa de curvatura mayor para ver el estómago parado, y veo los pliegues gástricos, el píloro, la curvatura menor, el fundus, y me olvidé de marcarles la curvatura mayor, ¿correcto? Muy bien, bueno, y acá les pongo un esquemita de un libro en cómo se va a mover el aire y el bario de acuerdo a cómo esté posicionado el paciente, ¿sí? Si está en decúbito supino, voy a tener el bario a nivel de la región antropilórica, ¿correcto? Del medio del estómago hacia el duodeno. ¿Sí? Obviamente el paciente está en prono, como la que veíamos la posición de Shaul, el aire va a ir hacia arriba, hacia el fundus gástrico, hacia el techo, y si el paciente está erecto, también se va a disponer obviamente hacia el techo gástrico. La disposición en caso del prono y en oblicuo, obviamente que la disposición del aire va a ser un poco diferente, pero para que se entienda cómo se moviliza tanto el aire como el bario en la seriada y en las distintas disposiciones que nosotros le hagamos adoptar al paciente, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Acá les puse otro videito para tratar de entender, perdón que puedo sacar, pero para entender lo que haría el bario, obviamente que no se mastica el bario, pero el recorrido habitual de la comida, y en este caso cómo iría el bario, ¿sí? Hagamos de cuenta que este es el contenido del bario y cómo progresa por el esófago hasta llegar al estómago. Fíjense que ahí la región de la válvula cardíaca, cómo trabaja. Fíjense que tengo el contenido del estómago y cómo continúa su progreso hacia el duodeno y el intestino delgado. ¿Sí? Perdón porque está en inglés, pero lo que me interesa es demostrar, bueno, digamos, el recorrido de lo que hemos estado estudiando hasta ahora, ¿sí? Después habla de cómo el resto del intestino comienza a absorber los nutrientes y obviamente elimina los desechos, ¿sí? Lo dejo disfrutar un poquito el video. Muy bien, espero que les haya gustado. Perdón que estaba en inglés, pero bueno, muchos de estos materiales desgraciadamente se encuentran en inglés. Bueno, vamos a ver las patologías. ¿Se entiende, no? Pato, en este caso Lucas, y logías. Esto lo utilizo siempre en todas mis clases y les gusta a mis alumnos. Espero que les guste a ustedes también. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito algunas cositas con las que nos podemos encontrar en el estudio de la seriada. Hay muchas. Van a tener que quizás volver un poquito a ver las imágenes normales para comprender algunas cosas de las que vamos a estar viendo, ¿no? Bueno, fíjense, esta es una gastritis. ¿Por qué me doy cuenta? Esta es la mucosografía, tal cual como habíamos hablado al principio de la clase, en la primera placa que realizamos, que estudiamos que los pliegues gástricos y la mucosa gástrica. Fíjense que están engrosados, los pliegues se ven muy gordos, muy gorditos. Si vuelven al principio de la clase, van a ver que no se notan tanto en la imagen que tenemos ahí, que es normal. En esta están engrosados, están mucho más gordos. Entonces, lo que nos da la patología de la gastritis. Inflamación, perdón, de los pliegues o la mucosa gástrica, ¿sí? Acá tenemos una hernia, esto se denomina una hernia hiatal, una hernia a nivel del hiato esofágico. Recuerden, vuelvo a repetir, el diafragma que tiene el hiato aórtico y el hiato esofágico. En este caso hay una hernia que quiere decir que progresa parte del estómago
por el hiato diafragmático, y progresa por sobre el mismo y provoca una hernia, ¿sí? Es bastante molesto. ¿Por qué? Porque la válvula cardíaca no está trabajando como corresponde. Entonces, este paciente son esas personas que sienten que la comida o el líquido sube y baja, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay parte del estómago por sobre el diafragma, y eso es una hernia. Fíjense que esta estructura yo la tengo que tener por debajo del hiato diafragmático, ¿sí? Después el resto está bien. Acá me sirve un poquito para que se ve parte del duodeno y parte del intestino delgado. Fíjense cómo ven, empieza a tapar el estómago. Entonces, por eso la importancia de la mucosografía, de realizarla muy rápido. Bueno, entonces esto es una hernia. Acá tenemos también otra visualización de la hernia. Fíjense, acá tenemos el esófago con las maniobras en donde demostramos la hernia. Acá el paciente es muy raro que corte. Se demuestra acá, se ve bien la herniación, ¿sí? La parte que está pasando el hiato diafragmático hacia, digamos, la región torácica, ¿correcto? El estómago no está por debajo del diafragma. Entonces acá hay una porción del estómago que está sobre el diafragma. Por eso la hernia hiatal, ¿sí? A nivel de hiato diafragmático, el hiato esofágico, ¿sí? Acá tenemos, bueno, la porción que vemos todo el esófago. Acá tenemos otra incidencia de pie. Fíjense cómo tengo los niveles. Y continúa, obviamente está presente en todas las imágenes, la hernia. Esto generalmente muchas veces lleva tratamiento quirúrgico, y si no, en general, el cuidado con la comida, porque a veces la resolución quirúrgica no es del todo favorable, ¿sí? Entonces a veces dietas, el paciente coma muy despacio, pocas cantidades, es como se lleva a cabo el tratamiento, ¿sí? No es algo agradable de tener. Bueno, acá esto es una endoscopía. Una endoscopía es un estudio que en general se hace en quirófano. Es un equipo especial que tiene una manguera con una camarita al final de la misma y que me da la posibilidad también de tomar muestras. Esa es la funcionalidad importantísima que tiene la endoscopía, que puede ser alta o baja, ¿sí? Endoscopía alta es como para ver el estómago, el esófago, una parte del duodeno, y la endoscopía baja es para estudiar el colon, ¿sí? Una se realiza por la boca y la otra se realiza por la región anal, ¿sí? Una se puede también escuchar nombrar como fibrocolonoscopía, o también la alta fibroendoscopía, ¿correcto? Fibroendoscopía alta, fibroendoscopía baja, colonoscopía, para ver el colon, ¿sí? Muy bien, y esta justo es unas imágenes de esa endoscopía que toma las imágenes, toma fotos. Les recuerdo que es una manguerita, no tengo, digamos, imagen del equipamiento, del endoscopio. Tiene una camarita que obviamente va tomando fotos de lo que encuentra o de lo que al médico le interesa. Y esta es la mamá de una compañera mía que tiene una hernia y le habíamos hecho la seriada, que es la que vimos anteriormente, con esa hernia importante. Y lo que vemos acá es contenido de alimento, que quedó trabada. La señora se sentía muy mal, por eso yo le decía que la dieta es muy importante en el tratamiento de las hernias hiatales. La señora había comido un coco. Vieron que el coco tiene, yo la verdad nunca comí coco, tiene como una densidad como muy pastosa, muy densa. Entonces había comido cucharadas de coco. El tema es que quedaron trabadas en la herniación que tiene, y la señora se sentía muy mal. Así que hubo que ayudarla a hacer una limpieza gástrica para tratar de limpiar todo este contenido de alimento, en este caso de coco, se los puedo decir, porque yo le hice la seriada, y después mi compañera me pasó la endoscopía muy amablemente para compartir con ustedes.
Así que es algo que es muy interesante, ¿sí? ¿Eh? La endoscopía se realiza se lleva a cabo para demostrar muchas patologías, ¿eh? Hay patologías de la mucosa gástrica en las cuales se puede tomar una muestra y esa muestra se analiza el tejido, entonces obviamente después puedo saber si esa imagen de la cual tomé muestras es tejido maligno o benigno, correcto, muchos pólipos, ulceraciones, ¿eh? Así que bueno, les compartí esta imagen. Bueno, y acá también les comparto una placa que es de tórax, tiene valores de tórax, ustedes acá adentro, acá arriba leen hernia. Y la realidad es que acá no tengo una buena visualización, no es una placa de tórax que la verdad no me llama demasiado la atención, ¿sí? Pero si la oscurezco, la tomo un poco más oscura, fíjense que aparece algo raro por este sector. La verdad que acá no me acuerdo si es la mamá de mi compañera que le hicimos una plaquetora, creo que no, porque no hicimos tanta ciencia con ella, sino que es otro paciente que tenía una hernia también hiatal y aprovechamos parte del contraste que teníamos en la hernia para hacerle una placa de tórax y demostrar cómo se ve en la placa de tórax, ¿sí? Fíjense, en el frente y en el perfil. Se hace mucho más evidente porque le hicimos una seriada, ¿correcto? Entonces tengo parte del contraste, fíjense cómo tengo el diafragma, fíjense cómo ha progresado parte del estómago, ¿sí? Por el hiato diafragmático. ¿eh? Imagínense la molestia que tienen los pacientes al momento de deglutir, porque acá hay algo que también protruye, complica el tragar normalmente. ¿Por qué? Porque el diafragma está trabajando también. Entonces, yo estoy tragando y el diafragma está apretando y quizá parte del contenido de alimento lo tengo acá. Entonces, esto va y viene, ¿correcto? Por el esófago. ¿eh? Pero me interesaba mucho mostrarles a ustedes también, lo hicimos, lo compartimos con mis compañeros médicos, ellos que lo tengan también para dar clases cuando van preparando a los residentes, pero fíjense que hay una evidencia que el médico radiólogo la puede informar y puede sugerir la realización de una seriada, ¿correcto? Para controlar si hay una hernia esofágica, ¿sí? O una hernia hiatal. Muy bien. Acá seguimos teniendo las imágenes. Fíjense acá, esto es a veces una maniobra que usamos, que usa el médico, no sé si se dan cuenta, es una mano, acá hay un anillo, lo que se le pide a veces a las pacientes, sobre todo mujeres, cuando tienen mucha mama, es que se tomen la mama y la levanten un poquito. Pero si el médico no presta atención a lo que está haciendo, parte de la mano sale en donde yo necesito estar viendo la hernia o la patología de esta paciente en particular. ¿Sí? Es un error del médico que no vio la mano. Acá, digamos que no hay nada, entonces fíjense cómo hay diferentes grados de hernia. Fíjense qué grande que es. Hay mucosa gástrica ahí. Fíjense cómo el fundus o el techo gástrico no tiene la forma habitual. Es importante entender eso, cómo se modifica la anatomía del órgano con ciertas patologías. Acá fíjense el contenido de bario que tengo. Imagínense si esto es comida, la sensación de este paciente a nivel del esófago, ¿correcto? Es terrible, así que es muy importante la dieta, comer muy despacio, y si no la resolución quirúrgica que nosotros hemos hecho muchos pacientes que la realidad no resuelven demasiado el cuadro, ¿sí? Así que, pero bueno, queda a criterio del médico cirujano, obviamente, y del paciente, que decide su suerte. ¿Sí? Muy bien, continuamos, así no hacemos tan denso todo, va faltando poquito, estamos viendo algunas patologías nomás. Bueno, acá tengo el techo descendido, está el techo caído, el techo gástrico, en vez de estar bien arriba, es una patología que no llama demasiado la atención, el techo queda volcado, ¿sí? Fíjense cómo cae hacia abajo a la región del antro, ¿correcto? No es habitual. Acá tenemos también, fíjense,
A veces se denomina, pucha, el otro día lo tenía el nombre, ya me acordé. Se denomina muchas veces el techo en forma de sombrero frigio, como el sombrero que está en el escudo nacional. Prestenle atención, para mis alumnos del próximo año voy a ver si les pongo el escudo para describir el sombrero frigio. Presten atención al escudo nacional, el sombrero que está en el escudo. Van a ver que, recuerden que radiología adopta muchos nombres de muchas cosas raras, ¿sí? Animalitos, el sombrero frigio, correcto, el perrito. Así que fíjense cómo se ve en las diferentes tomas. Esta es de pie, fíjense que tengo el contraste, tengo parte de contenido de estómago, líquido, obviamente, y el aire que progresa hacia el techo, pero como este tiene esta forma tan particular, viene hacia este sector, ¿correcto? Y acá el estómago lleno con el techo acá caído por detrás, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué tendría acá? Los dejo pensar un poquito. A ver si se les ocurre algo. Es un tumor de esófago. Fíjense, tengo el estómago, con su fundus o su techo, tengo el esófago, y si se acuerdan, como veíamos las imágenes del esófago normal, fíjense que acá como está disminuido su calibre, y tiene una forma que nosotros coloquialmente le decimos como que está despeluchado, ¿sí? Como que está descosido, desprolijo. Esto es un tumor de esófago, ¿sí? Acá tenemos otro. Vuelvan, cuando puedan, a las imágenes previas, y fíjense cómo tiene que verse el esófago normal en cuanto a su longitud, en cuanto a su diámetro y en cuanto a su estructura, ¿correcto? Entonces, por eso nos servía el juego de las diferencias. Yo veo algo de una manera normal y acá algo me llama la atención, ¿correcto? Luego la experiencia y ver muchos estudios me da la pauta de que este paciente tiene un tumor de esófago. Fíjense cómo se va afinando, y cómo va perdiendo su conformidad habitual, ¿sí? Su estructura habitual. Acá tenemos una placa de frente, también demostrando la patología, ¿no? Acá el tratamiento es bastante complejo, los pronósticos no son los mejores, pero tomado a tiempo, en general puede llegar a andar bien. Pero no es lo común, pero bueno, desgraciadamente es un tumor feo, el tumor de esófago, por las consecuencias, ¿no? Acá tenemos también, fíjense cómo se afina, queda una manguerita que parece que se va a romper, ¿correcto? El despeluchado parece cuando uno agarra un pedacito de hilo o de lana y empieza a sacar, y se empieza a desarmar, el pullover o lo que sea. Bueno, acá pasa lo mismo, tenemos ese esófago enfermo, y atacado por el tumor. Muy bien, acá hay otra patología, que es acá posterior a una cirugía de esófago. La verdad, esto no recuerdo si fue por un cáncer de esófago o otro tipo de patología, pero fíjense, se toca el esófago, se toca el estómago, pero la realidad es que después cuando nosotros hacemos el estudio ven que hay mucho contenido en el esófago, le cuesta mucho tragar al paciente, realmente a veces se corta parte del esófago, parte del estómago, queda una unión medio rudimentaria. Entonces la realidad es que el progreso del paciente no es muy bueno. La realidad no recuerdo por qué la cirugía de este paciente, pero es un postquirúrgico. Este es del mismo paciente. Fíjense la morfología del esófago. Esto no creo que haya sido un tumor de esófago, porque sería diferente la cirugía, sería otro tipo de patología, pero fíjense cómo queda gordo, tengo aire,
dilata, tengo mucho contenido de contraste, a este paciente le cuesta mucho tragar. Fíjense, creo que este es un paciente en un tratamiento de una hernia, si mal no recuerdo y si mal no distingo las imágenes, ¿correcto? Pero fíjense todo el contenido que tengo de vario y cómo cuesta el progreso del mismo hacia el estómago, ¿sí? Bueno, acá lo que tengo es lo que les mencioné al principio en la contraindicación de la utilización del sulfato de bario. Es una fístula, no sé si llegan a dar cuenta. Esto es ilio hepático, ¿correcto? Acá con el contraste pasó a través del duodeno, ¿sí? Recuerden que está la comunicación con el conducto de Wilson en el duodeno, que es el que envía la bilis desde la vesícula hacia la segunda porción del duodeno, ¿correcto? Entonces acá nosotros no sabíamos de esto, cuando hicimos el estudio ya le dimos el contraste a tomar, bueno, nos llamó la atención esto, paramos el estudio, obviamente ahí se quedó y se dejó, ya habíamos hecho sin saberlo, esto es un error involuntario, creo que no lo sabría ni el médico siquiera, que nos envió el paciente, tenemos esta fístula a nivel de las vías hepáticas, ¿correcto? Acá se marcó el ilio hepático, cosa que si no, obviamente no sucede. Es algo bastante raro, una fístula. Muy bien, acá es el mismo paciente, que tenemos la imagen a nivel de la vía biliar. O sea, cuando vimos esto, ya dejamos de hacer el estudio, pero ya cuando le hicimos los tragos para ver el esófago, el estómago se llenó y obviamente, recuerden, la fístula es esa comunicación anormal, que no existe nunca, pero bueno, acá pasó. Si hubiéramos sabido, obviamente no hubiéramos utilizado sulfato de bario, ¿sí? Muy bien, acá que tenemos, a ver si se dan cuenta, esta plaquita me parece que la vimos cuando vimos el tórax, creo, también es una fístula, fíjense cómo se ve, ahí parte del contraste, como fistuliza, también, hacia ambos lados. Creo que esta la vimos cuando hicimos el taller de tórax, me parece. Fíjense acá, cómo progresó el contraste, ¿sí? Acá se demostró mediante yodo, o sea, no usamos bario. Pero fíjense que el yodo me permite también, es radiopaco, obviamente, por eso lo estoy visualizando, y me permite demostrar, en este caso, la patología, ¿correcto? Bueno, y vamos a dejar para la próxima clase, porque ya tenemos 1 hora y media, no quiero aburrirlos. Yo quería terminar con la seriada, porque en los estudios más largos, el tránsito esofágico puede pedirse particularmente. Ustedes vieron que el estudio del esófago lo vimos en la seriada, pero también lo pueden solicitar de manera individual. O sea que no interesa el estómago, solo me interesa ver el esófago, obviamente para las patologías que hemos visto de esófago, ¿sí? Así que bueno, chicos, les pido disculpas porque fue un poco larga la clase, espero les guste, espero les sea entretenida al margen de lo extensivo de la clase, pero necesito extender las mismas para terminar con los temas, ¿sí? Así que bueno, les dejo un gran saludito a todos y cuídense mucho y nos estamos viendo en los próximos talleres y en la próxima clase también, ¿sí? Un saludo cordial para todos, chicos. Cuídense.